Bien, vamos a empezar primero con el marco legal. El marco legal en materia de planificación, bueno, es el decreto legislativo 1088, que es la ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el CEPLAN, que como habíamos dicho en una clase anterior, es el ente rector en materia de planeamiento. Luego tenemos el Decreto Supremo 103-2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba la Política Nacional de Modernización al 2030, la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada por resolución de Presidencia del Consejo Directivo 055-2024 CEPLAN, que dicho sea de paso, es la guía con la que vamos a aplicar, digamos, para el desarrollo y formulación de este documento importante que es el PI. Tenemos también la Directiva 001-2024 del CEPLAN, PCD, Directiva General de Planeamiento Estratégico del SINAPLAN, aprobada mediante resolución de Presidencia y Consejo Directivo 021-2024 y modificada por la resolución de Presidencia y Consejo Directivo 039-2024 CEPLAN. Entonces, este es el marco legal bajo el cual vamos a trabajar. Esta guía para el planeamiento institucional, ¿no?, se ha actualizado justamente en el 2024, ¿no? Entonces, ¿por qué se actualizó? En el marco de la nueva Directiva General de Planeamiento Estratégico, ¿no?, del Sistema Nacional de Planeamiento, SINAPLAN, aprobada en marzo del 2024, las mejoras metodológicas de las diferentes guías que se han venido actualizando y aprobando, ¿no?, en los últimos meses, así como los aportes de especialistas y personal de las entidades de los 3 niveles de gobierno en sus 2 últimas prepublicaciones que han tenido el último año, ¿no? Esa fue la razón por la cual esta guía se actualizó en el 2024, ¿no? A raíz justamente de las diferentes normativas o guías que se habían venido actualizando también en materia de planeamiento o que tienen relación con el tema de planeamiento, ¿no? Por esa razón es que se decide actualizar la guía de planeamiento. Ahora, dentro de esta guía se han incorporado algunas principales mejoras en relación a la otra guía, ¿no?, que teníamos antes aprobada. Y una de las principales es la actualización del ciclo de planeamiento, ¿no?, denominación y descripción de cada fase con sus respectivas etapas, ¿no? Acá en esta guía, ¿no?, se incluye ahora la fase 1 y la fase 2 del ciclo de planeamiento, ¿no?, que habíamos visto también en una clase pasada, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales cambios, digamos, que hay en esta nueva guía. Otro cambio es que, por ejemplo, el periodo del PI, que es el Plan Estratégico Institucional, que es el documento de gestión que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no?, se amplía este periodo a 5 años, porque antiguamente era para 3 años, se formulaba un PI, pero ahora es para un horizonte de 5 años. Otro cambio, digamos, que ha habido en esta guía es la denominación del grupo de trabajo. Antes se denominaba Comisión de Planeamiento Estratégico, ¿no? Entonces, cuando uno empieza la formulación de estos documentos de planeamiento y en específico del Plan Estratégico Institucional, ¿no?, se conformaba esta Comisión de Planeamiento Estratégico, ¿no?, liderada siempre por la Oficina de Planeamiento o quien haga sus veces dentro de la entidad, porque es el órgano técnico asesor que conduce todo este proceso, ¿no? Y que lógicamente lo integran con diferentes representantes de otras oficinas o unidades orgánicas que vea por conveniente, que por lo general pues son los gerentes o jefes de oficina, ¿no?, de la entidad, según la estructura orgánica que maneje, ¿no? Bueno, antes era Comisión de Planeamiento, ahora se denomina Grupo de Trabajo. Otro cambio, dice, cambio en la estructura del contenido mínimo del PI, ¿no? Entonces, ahora hay una nueva estructura para el Plan Estratégico Institucional, ¿no? Y la idea es de que todas las entidades públicas vayan actualizando sus PIs, ¿no?, acorde a esta nueva estructura, acorde a esta nueva guía, ¿no? También tenemos la incorporación, que les había mencionado inicialmente, de la aplicación de la fase 1 y 2 del ciclo de planeamiento estratégico en el Plan Estratégico Institucional, ¿no?, que no es otra cosa que el conocimiento de la realidad, ¿no?, y el análisis prospectivo, ¿no?, algo que habíamos tratado ya en un módulo
anterior, ¿no? Entonces, antiguamente en el PI no se trataban esos puntos, sin embargo, ahora se ha incluido también para poderlo considerar dentro de la formulación de este importante documento. La actualización también del proceso en la gestión de riesgos de desastres es otro punto que se ha mejorado. La actualización de la sección también de seguimiento y evaluación en el marco de la guía vigente, ¿no? Porque hay que recordar también que tenemos aparte una guía para seguimiento y evaluación de planes, ¿no? Que también ha sido publicada por parte del CEPLAN, ¿no? Entonces, en esa guía ya obviamente ya es más específico, digamos, la normatividad en cuanto al seguimiento y evaluación, y por esa razón es que también se ha actualizado esta guía del planeamiento, incorporando pues una cápite o una sección, ¿no? Ya con este tema, pero de forma actualizada. También la actualización de la sección indicadores en el marco también de su guía vigente, ¿no? Justamente en esta guía de seguimiento, ¿no? Y evaluación, se habla mucho también de lo que son los indicadores, ¿no? Los indicadores, justamente para poder hacer esta evaluación, pues, de planes, ¿no? Tanto del plan operativo, del plan estratégico, del plan de desarrollo, ¿no? Lo que nos permite, pues, ir viendo en qué medida estamos cumpliendo las metas que nos hemos propuesto, ¿no? O si no las estamos cumpliendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Para poder corregir, digamos, a tiempo y podamos finalmente lograr los resultados esperados. Así también la incorporación de la matriz de articulación de las políticas nacionales y el plan estratégico institucional. Como habíamos visto en un módulo pasado, les mostré una figura de la articulación de los diferentes niveles de planes, ¿no? Entonces, bueno, ahora en esta guía se ha incorporado también una matriz que permite hacer justamente esa articulación y vinculación de las políticas nacionales, ¿no? Con el plan estratégico institucional, porque ustedes saben que todos los planes de los 3 niveles de gobierno tienen que estar concatenados, interrelacionados, ¿no? Tiene que haber una articulación entre ellos, ¿no? Bueno, esos son los principales, digamos, mejoras o cambios que han habido en esta nueva guía de planeamiento con relación a la anterior, ¿no? Justamente en esta figura, ¿no? Se muestra el ciclo, ¿no? De planeamiento estratégico que tiene 4 fases, ¿no? Primero, el análisis de la situación actual, ¿no? Que esa es la fase 1, ¿no? Es decir, es el conocimiento de la realidad, ¿no? Es hacer un diagnóstico, ¿no? De cómo estamos hoy, cómo se encuentra mi entidad. Recordemos que este plan estratégico es institucional, ¿no? A diferencia de los otros planes, como por ejemplo el plan de desarrollo local concertado, provincial, regional, esos son territoriales, porque abarca justamente un territorio, una región, una provincia, un distrito, ¿no? En cambio, los planes institucionales como el PI, que es materia de este módulo, o el POI, que es el Plan Operativo Institucional, como su mismo nombre lo dice, son institucionales, ¿cierto? Entonces hay que conocer la realidad de la institución, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, en términos generales, de eso trata la fase 1, ¿no? Luego tenemos la fase 2, ¿no? Que es el análisis prospectivo, ¿no? Bueno, aquí ya a partir del conocimiento, digamos, de la realidad, ¿no? Y haciendo un análisis de varias variables, como por ejemplo los riesgos, oportunidades, tendencias, escenarios, que ya lo vamos a detallar más adelante, finalmente vamos a hacer este análisis prospectivo, ¿no? Vamos a diseñar el futuro, ¿no? Que queremos para esta entidad. Luego tenemos ya la fase 3, que es la fase de decisión estratégica, donde aquí ya con toda la información trabajada en la fase 1 y la fase 2, vamos a poder ya tener claro la identificación de nuestros objetivos estratégicos institucionales, es decir, qué es lo que persigue la institución,
¿no es cierto?, en este mediano plazo que tiene un horizonte de 5 años, ¿no? Y así también identificar con claridad las acciones estratégicas institucionales. Recordemos que los objetivos responden a la pregunta ¿qué quiero lograr?, ¿no? ¿Qué busco yo como entidad?, ¿no? Y las acciones estratégicas responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo voy a lograr?, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, esa es la fase 3. Y la otra fase, la fase 4, no menos importante, la de seguimiento y evaluación, ¿no? Lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿no? Todos estos planes se tienen que hacer seguimiento y tienen que ser evaluados. El seguimiento, bueno, es constante, es permanente, algunos lo hacen mensual, otros podrían hacerlo, no sé, cada 2 meses, ¿no? Pero por lo general, ¿no?, es mensual el seguimiento, ¿no? Pero la evaluación ya va a depender de la tipología del plan. En el caso del PI, que es el Plan Estratégico Institucional, esta evaluación es semestral, ¿no? Semestral. Bien, entonces, el ciclo de planeamiento estratégico, dice, incorpora la prospectiva, dice, con base a un análisis de la situación actual y de acuerdo con la situación futura deseada, ¿no? O sea, con aquello que se espera, con aquello que se quiere, digamos, ¿no?, para la institución. Se desarrolla una estrategia desde el presente para alcanzarla, ¿no? Y el seguimiento y evaluación retroalimentan, obviamente, este proceso, ¿no? Porque justamente este seguimiento y evaluación me va a permitir a mí poder alcanzar esos objetivos, alcanzar ese futuro deseado, ¿no? A continuación se muestra esta cadena de resultados, ¿no? Y el PI, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, desde la parte superior. A ver, voy a tratar de poner el puntero. Esto, ¿no? Desde la parte superior tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Ese es el plan mayor que tenemos, ¿no? El plan mayor al 2050. Este plan contiene objetivos, ¿no? Objetivos nacionales, objetivos específicos y contiene también las acciones estratégicas, ¿no? Luego tenemos las políticas nacionales, ¿no? Entonces, enmarcado lógicamente en este plan de desarrollo nacional. Tenemos las políticas nacionales que también tienen objetivos prioritarios, ¿no? Actividades operativas, ¿no? Y servicios. Por debajo de ellos están los PESEN, ¿no? Que son los planes estratégicos sectoriales, ¿no? Multianuales. Y aquí también tenemos objetivos estratégicos sectoriales, pero también acciones estratégicas sectoriales. Y si seguimos bajando, tenemos luego los planes de desarrollo concertado, ¿no? Tanto los regionales como los locales. Acá también tenemos los objetivos estratégicos territoriales, ¿no? Y las acciones territoriales. Por debajo de estos planes de desarrollo tenemos también lo que es el PI, que justamente es materia de lo que estamos tratando hoy, ¿no? Que es el Plan Estratégico Institucional, que contiene también objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Si se dan cuenta, ya hay una diferencia aquí, ¿no? Todos los de acá arriba, como les dije, ¿no?, son territoriales, ¿no? Este PDC, tanto regional como local, son territoriales. ¿Por qué? Porque abarcan un territorio. En cambio, estos de acá abajo, estos que dice PI, POI, son ya institucionales, ¿no? Entonces, en el PI tenemos los objetivos estratégicos institucionales y también tenemos las acciones estratégicas institucionales, ¿no? Y bueno, también tenemos el POI, que bueno, no es materia de este módulo, pero es el Plan Operativo Institucional, donde se plasman las actividades operativas, ¿no? Bien, a nivel de POI, ¿no? A nivel de POI, acá se identifican las actividades operativas, es decir, qué son las actividades que yo voy a realizar o voy a ejecutar en un periodo determinado, ¿no? En un año. Obviamente, estas actividades requieren, pues, de insumos, ¿no? Porque yo para ejecutar una actividad cualquiera, ¿no?, necesito una serie de insumos para poder ejecutar estas actividades.
A nivel de PI, ¿no? A nivel de PI ya estamos hablando de productos, ¿no? Son productos ya que se entregan ya a la población a la cual se debe la entidad, ¿no? Entonces ya digamos, un servicio, ¿no? El servicio de salud, el servicio de educación, ¿no? De acuerdo a las competencias que tenga cada entidad, ¿no? A nivel de objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico, ya estaríamos hablando ya de resultados iniciales, ¿no? De obtener un resultado inicial en favor de la población, ¿no? Luego ya a nivel de plan de desarrollo, sea regional o local, ya estaríamos hablando de resultados intermedios, ¿no? Que ya están, digamos, más avanzados de mayor nivel, ¿no? Y luego ya también resultados finales, ¿no? Para lograr un impacto en la sociedad, ¿no? Que generalmente está ligado, relacionado a mejorar la calidad de vida del ciudadano, ¿no? Que ya están también relacionadas con las políticas nacionales, ¿no? Entonces esto en el marco de un enfoque de presupuesto por resultados, ¿no? Algunas consideraciones para el proceso de planeamiento institucional. La conformación del equipo, ¿no? Como les había mencionado al principio, ¿no? Se conforma el grupo de trabajo. Antes se denominaba comisión de planeamiento, ¿no? Ahora se denomina grupo de trabajo para el planeamiento institucional, ¿no? ¿Quiénes participan? El titular de la entidad, ¿no? Porque es el que lo lidera, ¿no? ¿Quiénes más? Los funcionarios de alta dirección, como aquellos a cargo de los órganos de línea y de asesoramiento y de apoyo, y otros que el órgano resolutivo designe dependiendo de la estructura organizacional de la entidad, ¿no? ¿Qué funciones tienen? Determinar un plan de trabajo para formular el PI y elaborar el POI. Siempre se habla del PI y el POI porque son documentos que están estrechamente relacionados, ¿no? Entonces se elaboran, digamos, de manera, podría decirse, en paralelo simultáneo, ¿no? De hecho, el PI es el insumo para el POI, ¿no? ¿Qué otra función tiene? Priorizar los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Y las acciones estratégicas institucionales, las actividades operativas e inversiones, ¿no? Porque claro, la realidad de cada institución es diferente, ¿no? Entonces yo puedo tener, sí, una relación de objetivos estratégicos y acciones estratégicas, pero tengo que priorizar, ¿no? ¿Cuál es más relevante para mí, ¿no? Según el interés mío, de mi entidad o de mi gestión, de mi gobierno, ¿no? ¿Qué otra función más tiene este grupo de trabajo? Validar el documento del PI y del POI, ¿no? Como les había mencionado, este grupo de trabajo siempre va con el acompañamiento y asistencia técnica de la gerencia de planeamiento o la que haga sus veces, ¿no? Porque es el órgano técnico justamente en materia de planeamiento, ¿no? Luego tenemos el equipo técnico, ¿no? Eso está integrado por representantes de los miembros de los grupos de trabajo, ¿no? O sea, puede ser de repente personal asignado de cada una de las gerencias, que no necesariamente sean pues los gerentes, ¿no? Porque a veces ellos no tienen mucho tiempo de repente para reuniones más continuas, entonces pueden designar de repente otras personas también que puedan coadyuvar a este proceso, ¿no? Pero esto es opcional, ¿no? De acuerdo a lo que considere en todo caso la entidad. ¿Qué funciones tienen? Asistir al grupo de trabajo en la formulación o actualización del PI y del POI, ¿no? Porque claro, básicamente uno se reúne con los gerentes, con los funcionarios, ¿no? Para poder, digamos, exponer sobre la importancia de este documento, ¿no? Se les da algunos alcances, pero ya al momento ya de formular en sí el PI, ¿no? Claro, obviamente es importante su aporte, pero a veces hay varios talleres que se tienen que hacer y bueno, ahí a veces ya no se dan el abasto para poder asistir y entonces ahí participan ya también otras personas especializadas, obviamente con conocimiento de la realidad de la entidad, que van a coadyuvar justamente a poder formular este documento, ¿no? Y a asistir a este grupo de trabajo conformado principalmente por funcionarios, ¿no? Entonces, en materia de planeamiento estratégico institucional, tenemos dos documentos, ¿no? El PI, que es el Plan Estratégico Institucional, y el
POI, ¿no? Que es el Plan Operativo Institucional. El plan estratégico PI es el insumo principal para el POI, ¿no? ¿Por qué? Porque el POI es el documento donde ya se plasman las actividades y las inversiones que se van a ejecutar en un periodo determinado, ¿no? Y es el único plan en el que se le asignan ya recursos, ¿no? Y obviamente estas actividades y estas inversiones que se van a ejecutar tienen que estar enmarcados dentro de los objetivos y dentro de las acciones estratégicas del plan estratégico institucional, ¿no? Por eso decimos que es el insumo principal, ¿no? Y siempre van de la mano esos dos documentos. Características del PI y del POI, dice, ¿no? A nivel institucional, cada pliego del sector público formula un plan estratégico institucional y también formula su plan operativo institucional. Ahora, a nivel de cada unidad ejecutora, ¿no? Dice, o municipalidad, las cuales orientan su accionar para el logro de objetivos establecidos en la política institucional y en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. Entonces, el PI, dice, ¿no? Descripción. ¿Qué es el PI? Es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos de política, ¿no? Entonces, en el PI, se define la estrategia que va a utilizar, ¿no? O que va a ejecutar la entidad para poder lograr estos objetivos que lógicamente están enmarcados dentro de la política, ¿no? En el POI, en el caso del POI, es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Entonces, mientras en el PI defino la estrategia que voy a utilizar para alcanzar los objetivos, en el POI ya asigno los recursos, ¿no? Y disgrego, obviamente, en actividades, ¿no? Operativas y en inversiones que me van a permitir justamente implementar la estrategia que está diseñada en el PI. Y como les había comentado, es el único plan al que se le asigna recursos, ¿no? Bien, el nivel de elaboración, el PI es a nivel de pliego, ¿no? De pliego presupuestario, ¿no? Y el POI se elabora a nivel de unidad ejecutora, ¿no? Del gobierno nacional y regional o municipalidades, gobiernos locales, ¿no? O sea, cada municipalidad provincial o distrital son pues unidades ejecutoras, cada uno elabora su POI, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del gobierno regional, gobiernos regionales, entonces, el gobierno regional elabora su PI, ¿no? Como gobierno regional, ¿no? Y las unidades ejecutoras que conforman el gobierno regional ya elaboran su respectivo POI enmarcado en el PI que elaboró el gobierno regional. El contenido principal del PI dice objetivos y acciones estratégicas institucionales, y en el caso del POI, actividades operativas e inversiones, ¿no? El periodo en el PI ahora es de 5 años, ya dijimos que ese era uno de los cambios que había habido con la nueva guía, ¿no? Y en el caso del POI es multianual, ¿no? 3 años de acuerdo con el periodo del PI. Siempre tiene que estar, el PI tiene que coberturar el periodo del POI, ¿no? O sea, digamos, ahora en este año ya se empezó a elaborar el POI multianual, ¿no? Que es para el 27, 28 y 29. Entonces significa que mi PI debería coberturar mínimamente hasta el 2029, ¿no? Si eso no ocurriera, entonces hay que pedir una ampliación, ¿no? Del horizonte del PI, ¿no? Que ya más adelante les voy a indicar cómo se hace eso, ¿no? Entonces tiene que coberturar siempre ese horizonte, el horizonte del PI con el horizonte del POI, ¿no? Que es para 3 años, multianual, pero también se hace un POI anual, ¿no? Que es de un solo año, consistenciado con el PIA, dice, ¿no? ¿Qué significa esto? El PIA es el presupuesto institucional de apertura. O sea, es el presupuesto con el que todas las entidades empiezan o inician el año, ¿no? O se le llaman PIA. Entonces, consistenciado significa que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre lo programado en el POI versus el presupuesto aprobado que tengo para la entidad.
Es decir, si mi presupuesto es de 100 millones, obviamente mi POI tiene que ser de 100 millones también, ¿no? No sería posible que mi POI estuviera por encima ni estuviera por debajo. Tiene que haber una consistencia PIA POI, ¿no? Que eso se aprueba el 31 de diciembre de cada año. Bien, la estructura del PI, ¿no? Eh, También había mencionado que uno de los principales cambios era que se incorporaba la fase 1 y 2, que antes no se hacía, ¿no? Entonces, contiene la síntesis de la situación actual de la institución, ¿no? O sea, un diagnóstico de cómo estamos, cuál es la problemática, ¿no? Como un análisis FODA, ¿no? Luego tenemos la síntesis del análisis prospectivo institucional, ¿no? O sea, cómo avisoramos el futuro, digamos, de esta institución. La definición de la situación futura deseada, la misión institucional, que es la razón de ser de cada entidad, ¿no? O sea, cada entidad tiene una razón de ser, ¿no? Los objetivos estratégicos institucionales, pero con indicadores, ¿no? O sea, todos esos objetivos, acciones estratégicas, no solamente son una simple declaración de lo que quiero lograr o cómo lo voy a hacer, sino que tiene que tener indicadores. Y los indicadores, pues, me permiten medir, ¿no? Medir el cumplimiento de estos objetivos o de estas acciones estratégicas en el tiempo, ¿no? Por eso hablamos de una ruta estratégica, ¿no? Porque se tiene que ir cumpliendo, se supone, hay metas año a año, ¿no? Entonces es importantísimo el tema de la identificación correcta de estos indicadores. Y para eso, como les había comentado también, hay una guía, ¿no? Hay una guía de seguimiento y evaluación. Y ahí detalla claramente cómo identificar esos indicadores, ¿no? Y cómo se hace este seguimiento y evaluación también de los indicadores. Asimismo, bueno, estos son los 7 puntos que debe contener un PI, un plan estratégico institucional, pero además contiene también los anexos, ¿no? Y en los anexos está la matriz de articulación de planes, ¿no? El anexo B1, cómo se articulan los diferentes planes de los niveles de gobierno, la matriz de articulación de las políticas nacionales, ¿no? Y el PI, ¿no? Cómo vinculo mi plan estratégico con las políticas nacionales en el anexo B2, la matriz del plan estratégico institucional en el anexo B3 y la ficha técnica de indicador de objetivos y acciones, ¿no? Entonces, como lo vamos a ver más adelante, hay una ficha técnica para cada uno de los indicadores. Porque, ¿qué pasa? Anteriormente teníamos de repente indicadores y de repente yo, ¿no? Yo soy la que formulé el PI, yo soy la que identificó el indicador y bueno, yo puse pues algún indicador que a mí se me ocurrió y ya. Viene otra persona y no sabe cómo calcular el indicador, ¿no? Porque de repente no había una fórmula, solamente era un indicador, un nombre del indicador, pero no había un sustento de cómo calcular ese indicador, de quién es el responsable de calcular el indicador y algunas precisiones técnicas de ese indicador, ¿no? Entonces ahora, justamente con esta guía de seguimiento y evaluación del CEPLAN, ¿no? Ya hay una ficha técnica del indicador, ¿no? Que ya precisa la importancia del indicador, la relevancia del indicador, cómo es que tengo que calcularlo, la fórmula, los responsables y la ruta también que, digamos, que tiene que seguir este indicador, ¿no? Si es ascendente, decreciente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso es importantísimo también esta guía de seguimiento y evaluación que justamente habla de los indicadores, ¿no? ¿Cuándo se actualiza un PI? ¿No? Entonces, un PI, dice, se actualiza cuando la entidad, dice, cuando la entidad requiere actualizar el PI, es necesario presentar como paso previo el informe de evaluación institucional correspondiente. Ya les he dicho que en el caso de los PI, las evaluaciones son de manera semestral, ¿no? Entonces, si yo quiero actualizar mi PI, previo a eso voy a tener que hacer mi informe de evaluación institucional correspondiente. Entonces dice, si el PI se modifica durante su vigencia, ¿no? Es decir, yo tengo ahorita de repente un PI, por decir hasta el 2027,
¿no? O sea, todavía está vigente para el siguiente año, pero yo lo quiero modificar ahora, ¿no? Lo quiero modificar ahora. Entonces, si el PI se modifica durante su vigencia, el nombre del plan incluye la palabra actualizado, ¿no? Es decir, que voy a decir plan estratégico institucional actualizado, ¿no? De la municipalidad de tal, ¿no? Si se requiere contar, dice, con un PI con otro periodo de vigencia, entonces ahí se considera como un nuevo PI, ¿no? Entonces, si yo quiero elaborar un PI ya con un periodo diferente al cual yo tengo, ya estaríamos hablando de un nuevo PI. Ampliación del horizonte del PI, dice. Como disposición específica del CEPLAN y de manera excepcional, dice, las instituciones que cuenten con un PI vigente validado por el CEPLAN, porque eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Estos documentos, y específicamente el PI, son documentos que, si bien es cierto, los elaboran las entidades públicas, tienen que ser validados por el ente rector CEPLAN, es decir, hay que enviar el documento al CEPLAN para que ellos lo validen, ¿no? Y recién validado nosotros lo podemos aprobar ya en nuestra entidad, ¿no? Entonces dice, para aquellas entidades, ¿no? Que de manera excepcional, dice, cuenten con un PI vigente validado por el CEPLAN y aprobado por la institución, pueden realizar la ampliación del horizonte temporal del PI por única vez con la finalidad de coberturar al POI multianual en elaboración, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un PI validado por CEPLAN, ¿no? Ahorita, digamos que solamente tiene vigencia hasta el 2027, ¿no? Para el 27. Pero yo ya este año ya estoy haciendo ya mi POI, ¿no? Del 27 al 29, porque son 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el periodo del PI tiene que coberturar al POI, ¿no es cierto? Si mi POI va a ser del 27 al 29, pero mi PI solamente tiene vigencia hasta el 27, entonces no estaría coberturándolo al POI. En ese caso, de manera excepcional, yo puedo solicitar esta ampliación del horizonte del PI hasta el 2029, de tal manera que pueda coberturar a mi POI, ¿no? Y para ello debe realizarse un informe, dice, ¿no? Que aborde los aspectos técnicos, consideraciones contextuales y otros que sustentan justamente la validez de las estrategias institucionales que se han identificado para el periodo de ampliación, ¿no? Y de ser el caso, dice algunas precisiones y limitaciones con las cuales se realizará esta ampliación. La ampliación de la temporalidad del PI se basa fundamentalmente, dice, en proyectar los logros esperados de los indicadores. Entonces, cuando nosotros hemos aprobado nuestro PI en un horizonte determinado, digamos al 2026, yo he calculado mis indicadores, he hecho una proyección de mis indicadores al 2026. Si pretendo ampliar el horizonte al 2029, por ejemplo, obviamente tengo que presentar esta proyección de estos indicadores al 2029 también, ¿no? Indicadores, obviamente, de los objetivos y de las acciones estratégicas, ¿no? A partir del año que culmina el periodo del PI vigente para adelante, ¿no? De cada uno de los planes, guardando correspondencia con el horizonte del tiempo. Los únicos elementos del PI que presentan, dice, adecuación al PI vigente serían los anexos B3 y el anexo vinculado a la ficha de indicadores, ¿no? Entonces, a ver, nuevamente repito, ¿no? ¿Cuándo se da la ampliación del PI? Tenemos que tener en claro, como dije, que el PI, que es el Plan Estratégico Institucional, tiene que coberturar al periodo del POI, que es el Plan Operativo Institucional, ¿no? Entonces, si mi POI es del 2027 al 2029, pero mi PI solamente tiene vigencia hasta el 2026, quiere decir que no lo está coberturando, ¿no? No lo está coberturando. En ese caso, por única vez, de manera excepcional, dice la norma, se puede pedir una ampliación del horizonte del PI. Es decir, si es hasta el 26, lo quiero ampliar ahora hasta el 29. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que coberture el horizonte de mi POI, ¿no?
Y para eso, bueno, hay que, como dice, hacer un informe técnico y hay que proyectar también los indicadores, ¿no? De los objetivos y de las acciones estratégicas con el nuevo horizonte del PI. Y todo esto tiene que ser validado, lógicamente, por el ente rector, CEPLAN, ¿no? Hay que enviarlo, remitirlo y, bueno, ellos lo revisan, dan la opinión favorable y entonces se aprueba esta ampliación del horizonte del PI. Por eso dice, tanto la actualización o ampliación se remite al CEPLAN para la verificación y validación de la metodología, ¿no? Ahora, en esta guía de planeamiento, que incluye estas fases 1 y 2, ¿no? Para la elaboración del PI, ¿no? Acá nos muestra un cuadro, qué entidades, digamos, sí tienen que incluir estas dos fases de manera obligatoria y cuáles podrían tener esa opción, ¿no? De no colocarlo. En el caso, por ejemplo, de los ministerios, dice, y sus organismos públicos adscritos, ¿no? Los GORES, gobiernos regionales y las municipalidades, la fase 1 y la fase 2 es opcional, ¿ya? O sea, no es obligatorio que todavía incluyan estas dos fases, ¿no? En el caso de la fase 3 y la fase 4, esas sí son obligatorias, ¿ya? Obligatorias. En el caso, dice, de las universidades, la fase 1, 2, 3 y 4 es de carácter obligatorio. En el caso del poder legislativo, poder judicial, también es obligatorio. Y en el caso de de las OPDs y las ETEs es opcional la fase 1 y 2 y la fase 3 y 4 es obligatorio, ¿ya? Entonces, como pueden ver ahí, no para todos es obligatorio la fase 1 y 2, ¿no? Hay algunas excepciones, ¿no? Que lo considera como opcional. Sin embargo, si están a punto ya de elaborar un PI, sería conveniente ya elaborar la fase 1 y 2, porque en algún momento va a ser obligatorio, ¿no? Va a ser de carácter obligatorio. Y es importante también desarrollar estas dos fases, ¿no? Pero ya eso bueno, es decisión ya del órgano técnico de planeamiento de cada entidad, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a desarrollar ya lo que es la fase 1, ¿no? De este ciclo de planeamiento, que es justamente el análisis de la situación actual, ¿no? En esta fase se busca entender, dice, las condiciones presentes de la institución, ¿no? Sus funciones, la población objetivo, el aporte, dice, ¿no? Al plan superior, los servicios ofrecidos, así como los problemas y limitaciones internas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una entidad cuando vamos a elaborar nuestro PI es ver cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras competencias, si somos un gobierno regional, si somos un gobierno local u otra entidad, ¿no? Y esas funciones y competencias, bueno, o esas funciones las encontramos básicamente en el ROF, ¿no? O en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Orgánica de Gobierno Regional, ¿no? Entonces, tenemos que tener con claridad e identificar cuáles son las funciones y las competencias de la entidad, ¿no? Otro factor importante, dice, es analizar o ver cuál es el aporte de la entidad, ¿no? Al plan que se articula, porque recuerden que este plan tiene que estar vinculado también a la política nacional, y la política nacional también tiene objetivos y tiene acciones estratégicas. Entonces, ¿de qué manera este plan pequeño institucional contribuye a esos objetivos de la política nacional, ¿no? Y el otro aspecto también relevante es identificar cuál es la población que la entidad atiende, ¿no? ¿Cuál es mi público objetivo, no? A veces no se tiene muy claro cuál es el público objetivo de la entidad. Eso hay que definirlo también con claridad, ¿no? Asimismo, hay que identificar cuáles son, pues, los bienes y servicios que yo ofrezco, ¿no? Que yo ofrezco a la población beneficiada, ¿no? ¿Qué bienes y servicios son los que yo
yo ofrezco a esta población. Y también es importante, ¿no?, identificar los problemas y limitaciones, ¿no? Porque claro, si yo ofrezco un servicio, pero lo ofrezco a destiempo, ofrezco un servicio de mala calidad, entonces no estoy atendiendo bien a esa población. Hay un descontento por parte de esa población. Entonces hay que analizar todo, ¿no? El tema de procesos. A veces cuando queremos hacer un trámite, digamos, a una entidad, ¿no?, el proceso es tan engorroso, ¿no? Demora tantos días, pasa de una a otra oficina, ¿no? Entonces, eso nos genera malestar en el ciudadano, ¿no? Entonces, hay que analizar también la simplificación de procesos, ¿no? La simplificación de procesos, ¿no? Para brindar justamente servicios pues más eficientes, ¿no? Y que el servicio llegue de manera oportuna. Entonces, un servicio que no llega a tiempo ya no es un buen servicio, ¿no? Como en el tema, por ejemplo, de la justicia, ¿no? Poder judicial acá, ¿no? Ustedes saben, bueno, los que han tenido o tienen algún proceso judicial, ¿no? Es tan engorroso, ¿no? El trámite, demora tanto un juicio, puede demorar, no sé, 5, 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces, si la justicia te llega después de 20 años, de 15 años, yo me pregunto, ¿será justicia eso? Ya no es justicia, ¿no? La justicia que no llega a tiempo ya no es justicia. Entonces hay que analizar también, ¿no?, todos los problemas y las limitaciones que podamos tener, ¿no? De repente en materia de personal, en materia de documentos de gestión, ¿no?, de organización, de procesos, etcétera, etcétera, que están impidiendo que nosotros demos un servicio de calidad y oportuno a la población, ¿no? Entonces, hay que hacer toda una caracterización de la realidad, hacer un diagnóstico, ¿no? Una imagen, una fotografía de cómo está la entidad, cómo está brindando los servicios a la población en el marco de sus competencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta primera fase? Priorizar las funciones y competencias de manera estructurada, ¿no? Ya lo dijimos, reflexionar sobre la situación actual de la entidad para establecer objetivos y estrategias, ¿no? O sea, cada uno, cada gerencia, cada unidad orgánica, debería pues reflexionar y ver, analizar en qué medida están brindando los servicios, ¿no?, a la población, si lo brindan de una manera óptima, de una manera eficiente o no, o en qué están fallando también, ¿no? 3, identificar las prioridades, ¿no?, los productos, ¿no?, que se tienen que entregar, digamos, a la población. 4, algunos insumos principales para la determinación de los objetivos, ¿no?, de tipo 1 y de los objetivos de tipo 2, ¿no? Los objetivos de tipo 1 son los objetivos misionales, que tienen que ver justamente con la entrega de los servicios o la mejora de las condiciones de vida de la población a la cual atendemos, ¿no? Y los objetivos de tipo 2 ya son los objetivos, digamos, de gestión interna, ¿no?, ya de la entidad, ¿no?, para mejorar internamente, digamos, la gestión. 5 dice primeros insumos para la determinación de las AI, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos identificado, digamos, la problemática, ¿no?, las limitaciones que tenemos, digamos, en esta entidad, entonces ya tenemos pues los principales insumos para poder plantear las acciones estratégicas, ¿no? No olvidemos que las acciones estratégicas responden a cómo voy a lograr los objetivos, ¿no? Entonces, conociendo la problemática, las limitaciones, entonces ya tengo que ir planteando las posibles soluciones, ¿no?, que se van a traducir en estas acciones estratégicas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la descripción de las funciones y competencias de la entidad, ¿no?, tenemos, dice, ¿no?, ¿de qué se trata, no? Identificar y describir sus principales funciones y competencias, principalmente reconocer aquellas funciones que se relacionan con los objetivos de los planes de desarrollo nacional, sectorial o local. No olvidemos que todos los planes están articulados, ¿no?, de los 3 niveles de gobierno. Entonces, el plan que está en el último nivel, que digamos es el PI y el POI, tiene que estar articulado o contribuir también a los objetivos del plan superior, que en este caso es el plan de desarrollo
distrital, provincial, regional, luego sectorial, luego el nacional, ¿no? Y obviamente todo también está vinculado a las políticas nacionales, ¿no? Entonces hay que analizar, ¿no? Sobre todo estas funciones, las que están enmarcadas y se vinculan a estos objetivos de estos planes nacional, sectorial o local, ¿no? ¿Cómo se hace? Dice, ¿no? Buscar y sistematizar información disponible que caracteriza y describe a la entidad respecto a sus funciones, ¿no? Entonces, hay que buscar información, pues, ¿no? Información, estadísticas, ¿no? Que me permita tomar decisiones, ¿no? Respecto justamente a las funciones de cada entidad, ¿no? El grupo de trabajo, dice, debe determinar la priorización de las funciones y competencias de las instituciones, ¿no? Entonces, justamente en esta búsqueda de información, ¿no? El grupo de trabajo que inicialmente se conforma para iniciar este proceso, ¿no? Tiene pues una importante participación porque tiene que priorizar, ¿no? Cuáles son las funciones y competencias principales para esta entidad, ¿no? ¿Qué resultado, dice, se obtendrá? La lista de funciones y o competencias de la entidad, pero ya de manera, digamos, priorizada, ¿no? Porque como dije, en cada entidad, pues, la realidad es diferente, ¿no? De repente, para mí, como municipalidad provincial, el objetivo principal para mí es el tema de la, no sé, de la inseguridad ciudadana, ¿no? Para otros será de repente, no sé, mejorar o fortalecer el desarrollo económico de su distrito, ¿no? Para otros será el tema de transporte, ¿no? Entonces, cada uno tiene una prioridad, ¿no? Entonces, ¿quiénes nos van a ayudar a tomar o hacer esta priorización? Justamente es el grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque dijimos que este grupo de trabajo está liderado por el alcalde, ¿no? O por el titular del pliego, pero también por sus funcionarios, ¿no? Que justamente son los que tienen poder de decisión, ¿no? Es importante también, dice, ¿no? Considerar las normas legales de la entidad, ¿no? Por ejemplo, la ley de creación, como habíamos dicho, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no? O de la entidad que corresponda, la ley de funciones de la entidad, algunos dispositivos de creación, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, el tema de lo que es el ROF, ¿no? Que es el Reglamento de Organización y Funciones, porque justamente en este documento es donde se detallan las funciones de cada área, ¿no? De cada unidad orgánica. Análisis de las necesidades de la población atendida por la entidad, ¿no? ¿De qué se trata? Dice, identificar a la población a la cual sirve con las funciones principales, ¿no? Y cuya necesidad busca satisfacer a nivel de resultados. Pues tengo que identificar cuál es la población que yo tengo que atender, cuál es mi población objetivo. ¿Cómo se hace? Buscar, dice, y sistematizar fuentes de información, ¿no? La población, dice, de un territorio bajo su jurisdicción. Entonces, si es una provincia, bueno, pues se supone que es la población provincial, ¿no? De la provincia. Igual si es de un distrito, solamente del distrito al que yo brindo el servicio, ¿no? La población objetivo, dice, de una intervención pública, ¿no? La cual puede ser universal para toda la población o focalizada, ¿no? De acuerdo con los criterios de focalización. Otras entidades públicas, dice, privadas, organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué resultado voy a obtener? Descripción de la población que atiende y sus necesidades a nivel de resultado, ¿no? Entonces, lo que trato aquí es de focalizar o identificar con claridad cuál es la población que yo atiendo y cuáles son sus principales necesidades, ¿no? Para atenderlas en el marco de mis competencias. Aporte, dice, de la entidad al cumplimiento del plan superior. Ese es otro de los aspectos que tenemos que analizar en esta primera fase, ¿no? ¿De qué se trata? Dice, identificar el objetivo, ¿no? Acción o servicio del plan superior al que contribuye la entidad, ¿no es cierto? Entonces ya hemos dicho, tenemos nuestro PI, pero por encima del PI, ¿quién está? Está el plan de desarrollo, puede ser local, local concertado, puede ser provincial,
puede ser de repente distrital o puede ser regional, ¿no? O sea, habría que ver, dependiendo de la entidad que esté elaborando el PI. Luego dice revisar los servicios en los que contribuye la entidad en las políticas nacionales, ¿no? Entonces tenemos un plan superior, un plan mayor, que es el Plan de Desarrollo Nacional, pero también tenemos políticas nacionales, ¿no? Que las políticas nacionales son líneas de acción que todos tenemos que seguir, ¿no? En los diferentes planes de gobierno. Por tanto, es esencial, dice, revisar y detallar cómo los servicios ofrecidos por la entidad se alinean y apoyan a los planes y políticas nacionales. Esta revisión no solo resalta la participación activa de la entidad en la implementación de las estrategias a nivel nacional, sino que también permite una evaluación más precisa de su impacto, eficacia en el cumplimiento de los objetivos. Hay una frase que siempre utilizamos, ¿no? Podemos contribuir aunque sea con un granito de arena, ¿no? Entonces, si todos contribuimos, ¿no? Por ejemplo, para alcanzar un objetivo nacional, ¿no? Que tenga, digamos, con el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Que es un problema latente ahorita que estamos viviendo todos a nivel nacional, ¿no? Entonces, pero si todos, desde el ámbito de sus competencias, si todos ponemos un granito de arena, ¿no? La suma de todos esos esfuerzos van a contribuir al logro del objetivo nacional, ¿no? Enmarcados en esa política nacional, digamos, de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, si yo como municipalidad distrital, ¿no? Implemento acciones o proyectos, inversiones en el marco de la seguridad ciudadana, ¿no? Para garantizar una eficaz seguridad ciudadana, si logro bajar, digamos, las tasas de faltas y delitos en mi distrito, y eso mismo lo replican los demás distritos, digamos, de una provincia, significa que a nivel provincial ya hemos contribuido en reducir las tasas de faltas y delitos. Si las demás provincias que integran la región hacen lo propio, entonces a nivel regional ya habremos contribuido, habremos logrado bajar la tasa delincuencial. Si las regiones hicieran lo propio y las entidades que tengan que ver, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, no sé, la Fiscalía, etcétera, etcétera, y todos hicieran su labor, entonces en conjunto todos contribuiríamos a nivel nacional a lograr ese objetivo de reducir, digamos, los índices de inseguridad ciudadana, ¿no? Que bueno, es el anhelo que tenemos, creo que todos los peruanos, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ver cuál es la contribución de ese plan, ¿no? Ese plan pequeñito de repente de una entidad hacia los planes y políticas nacionales, ¿no? ¿Qué resultado entonces se va a obtener? La lista del objetivo, acción o servicio del plan superior al que contribuye la entidad. Bien, entonces vamos con el paso 2. Acá tenemos que hacer el análisis de los bienes y servicios, ¿no? Los bienes y servicios, dice, se refieren a los productos entregados por las entidades públicas a las personas en el marco de sus competencias y funciones sustantivas, ¿no? Eso ya va a depender, ¿no? Justamente de las competencias que tenga cada entidad, ¿no? Para ver cuál es el producto que entrega a la población, que puede ser en materia de salud, de educación, transporte, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata? Dice de describir los atributos o las características que tienen estos bienes y servicios definidos por la entidad, considerando las necesidades y oportunidades de población que atiende del paso anterior, ¿no? Que ya habíamos analizado previamente. ¿Cómo se hace? Identifico los bienes y servicios a nivel de producto, ¿no? De acuerdo con el esquema de la cadena de resultados. Enmarcar los bienes o servicios respecto a competencias y funciones establecidas por la entidad. Y finalmente, el resultado que voy a obtener de este análisis es la descripción de bienes o servicios que provee la entidad, ¿no? Entonces, se trata de identificar los productos, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, en el caso de digamos, cuando uno tramita una licencia de construcción, ¿no?
ante una entidad. O sea, el producto o el servicio que yo voy a brindar ya digamos, a mi cliente o al ciudadano, es justamente ya esta licencia de construcción, ¿no? Pero previo a ello, yo voy a hacer una serie de pasos o tareas, ¿no? Porque supongo que tendré que haber una persona que tendrá que hacer la revisión de los planos, habrá que tener una supervisión y fiscalización, ¿no? De repente al lugar o la zona donde se va a construir, ¿no? Habrá otra persona que haga el informe técnico, ¿no? Entonces, pero finalmente el producto final o el servicio que yo voy a entregar es la licencia de construcción, ¿no es cierto? Entonces, para eso ha habido pues toda una cadena, ¿no? Lo que llamamos la cadena de valor, ¿no? Una serie de pasos hasta tener el producto final, que es el que se entrega, ¿no? Ahora, dentro de este punto hay que hacer también lo que es la identificación de brechas, ¿no? La brecha, dice, en la provisión de un bien o servicio es la diferencia entre un valor óptimo, ¿no? O el valor esperado, lo que yo espero alcanzar, y el valor observado, o sea, el valor que tengo ahora, ¿no? Considerando un periodo de tiempo y un ámbito geográfico determinado, la cual tiene expresada en términos de cantidad o de calidad, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula brecha, valor óptimo menos valor observado. El valor óptimo, dice, del indicador es el valor máximo posible de alcanzar en la población o en el entorno, ¿no? Y el valor observado es la cifra que presenta el indicador para un determinado periodo, generalmente para un año específico, ¿no? Por ejemplo, un indicador podría ser, si hablamos de los logros de aprendizaje, ¿no? En los alumnos de segundo de secundaria. Suponiendo que yo tengo un indicador, ¿no? De que el 40% de alumnos del segundo de secundaria entiende lo que lee. ¿Ya? Tengo ese indicador. Ese sería el valor observado, ¿no? Ese sería el valor observado. Pero el valor óptimo, ¿no? El valor óptimo, pues sería el valor óptimo, ¿no? Porque ¿qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo espero con esos alumnos, digamos, del segundo y secundario? Yo esperaría que todos entiendan lo que leen, ¿no? Entonces mi valor óptimo sería el 100%. Pero si actualmente tengo un valor de 40%, entonces ¿cuál sería mi brecha, no? Entonces estaría hablando que tengo una brecha del 60%, ¿no? ¿Qué es lo que me falta para poder llegar a ese valor óptimo, ese valor esperado, ¿no? Entonces la idea tanto de los proyectos, inversiones o de las actividades que se vayan ejecutando en el tiempo es ir cerrando esa brecha, ¿no? Ir cerrando esa brecha. Entonces, ¿de qué se trata? Dice, identificar las brechas de atención que existen en los bienes o servicios que entrega en relación con la cobertura y calidad. ¿Cómo se hace? Identifico los servicios y calculo las brechas. Pero para eso tengo que tener información, pues tengo que tener una línea base, ¿no? Es igual, tengo un indicador de desnutrición crónica en niños, ¿no? Menores de 5 años. Ya, tengo el 5%, digamos, hipotéticamente, ¿no? 5% de desnutrición. En este caso, ¿cuál sería el valor óptimo? El valor deseado, ¿no? Se entiende que el valor deseado sería 0, que no existan niños con desnutrición. Por lo tanto, la brecha que tengo en ese caso sería del 5%. Entonces, para poder identificar estas brechas, lógicamente tengo que tener información estadística que respalde, ¿no? ¿Y cuál es el resultado que voy a obtener aquí? Bueno, la descripción de las brechas, ¿no? Que todos tenemos que ir cerrando, ¿no? El paso 3 dice análisis de problemas, limitaciones o causas. ¿De qué se trata? De analizar e identificar los problemas y limitaciones o causas internas de la entidad que no permiten lograr la producción y entrega de bienes y servicios de manera efectiva, ¿no? Lo que habíamos explicado hace un momento, ¿no? A veces son trámites demasiado engorrosos, demasiada papelería, ¿no? Que pasa de una oficina a otra. Perdón. En ese interín se pierden los expedientes, ¿no? Luego de que lo hacen ir al administrado como 3 veces para ver su trámite, finalmente se pierde el expediente, ¿no? Tiene que volver a presentar la documentación. O sea,
hay que simplificar procesos, ¿no? El tema de personal también, en muchas casas el personal no está debidamente capacitado, ¿no? Uno va a pedir información, no lo orientan bien, ¿no? De repente por falta de desconocimiento, porque no está la persona preparada en el puesto que le corresponde, no sabe hacer su trabajo y por lo tanto hace un mal trabajo, los documentos salen con error y todo eso genera malestar en la población, ¿no? Entonces hay que analizar los procesos misionales, ¿no? Que tienen que ver justamente con el tema de los servicios a la población, a fin de identificar las posibles áreas de mejora. Analiza los procesos de soporte, ¿no? Dice, por ejemplo, presupuesto, logística, recursos humanos, ¿no? Siempre casi en la mayoría de entidades públicas el talón de Aquiles es logística, ¿no? Logística o el área de abastecimiento, ¿no? Entonces, los procesos, por ejemplo, en la contratación de bienes y servicios, ¿no? Para la compra, demoran, ¿no? O sea, son demasiado engorrosos y cuando uno les pregunta a las áreas, a las oficinas, dice, ¿por qué demoras tanto? No, es que logística, se entrampa todo en logística, dice, ¿no? Porque uno hace los TDR y viene y logística dice, no es así, lo cambia, lo vuelve a llevar, le atiende otra persona, y dice, no es así, cada uno tiene un criterio diferente. Entonces, no uniformiza criterios, ¿no? Criterios para, digamos, hacer los TDR, ¿no? Las especificaciones técnicas para la adquisición de un bien o servicio. No, ahora, cuando uno le pregunta logística dice, no, son las áreas usuarias, porque ellos no mandan bien las especificaciones. O sea, me dicen, quiero una computadora, pero no me dicen, pues, de qué características, ¿no? De qué, no sé, de qué velocidad, de qué potencia, ¿no? Yo no soy adivino, es decir, no se puede trabajar con marcas ni nada, porque no se puede direccionar, obviamente, pero tengo que darle las características técnicas que yo requiero para brindar el servicio de manera adecuada, ¿no? Entonces, entre las áreas usuarias y el área de logística, ahí está, ¿no? Dimes y diretes, ¿no? Entonces, el documento va, viene, se retrasa. ¿Quién se perjudica? El ciudadano. Igual también para los procesos de contrataciones, ¿no? Para las obras públicas también, ¿no? Hay temas bastante engorrosos, bueno, pero también tienen que respetar los plazos establecidos ya, pues, ¿no? Por el órgano de contrataciones también, ¿no? Entonces, pero ahí hay muchas cosas que pulir, ¿no? Entonces, hay que analizar todos esos procesos, ¿no? Todo de soporte, ¿no? Como dice acá, de logística, de presupuesto también, ¿no? El tema de recursos humanos, que también es importante y que definitivamente influye en la prestación del servicio hacia la población, ¿no? Y bueno, el resultado esperado, la descripción de los problemas o limitaciones en la capacidad operativa del soporte, ¿no? Esta información obviamente nos va a permitir ya identificar nuestras acciones estratégicas, ¿no? Pasaríamos a la fase 2, que es el análisis prospectivo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta en relación a la fase 1, que es el conocimiento de la realidad, ¿no? O análisis interno. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario. Si no, continuamos. Bien, fase 2, análisis prospectivo. Se busca, dice, anticipar situaciones futuras, ¿no? Por eso se habla de escenarios, para poder generar opciones estratégicas analizando las tendencias, evitando riesgos y aprovechando oportunidades. Entonces, básicamente aquí vemos lo que son oportunidades que podemos aprovechar, ¿no? Como entidad. Las oportunidades son factores, digamos, externos que nosotros no controlamos, pero que pudieran ser, pues, beneficiosos para nosotros y tendríamos que aprovecharlos, ¿no? Pero también hay que identificar los riesgos, ¿no? Que pudieran presentarse, ¿no? Que pudieran darse en algún momento y que podrían afectar el normal funcionamiento de la entidad, ¿no? Y hay que implementar algunas medidas como para tratar de, o si no evitarlos, por lo menos mitigarlos, ¿no?
Y también el análisis de tendencias, ¿no? Justamente con toda la información estadística que previamente yo he analizado, entonces ya puedo saber cuál es el comportamiento de ciertas variables, qué tendencia ha tenido en el tiempo, ¿no? Creciente, decreciente, cíclica, etcétera, ¿no? Ello me va a permitir, ¿no?, tener varias opciones estratégicas para construir mis posibles escenarios. Entonces, los objetivos de esta fase dice reconocer las necesidades cambiantes de la sociedad, más allá, dice, de las circunstancias actuales, ¿no? O sea, justamente es prospectiva, porque a partir del conocimiento de la realidad del hoy, yo me proyecto hacia el más allá o hacia el futuro, ¿no? 2, anticipar cambios o desafíos futuros y adaptarse de manera proactiva, ¿no? Entonces, si yo ya analicé qué posibles riesgos podrían ocurrir, ¿no?, o qué oportunidades podrían en algún momento presentarse, ¿no?, entonces yo ya me voy anticipando a eso, ¿no? En el caso de los riesgos, para poder evitarlos o para poder mitigar su impacto, ¿no? Y en el caso de las oportunidades, para poderlas aprovechar. 3, buscar la sostenibilidad a largo plazo de las instituciones. Bueno, toda acción tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? No solamente actúo para el hoy, sino actúo para el mañana, ¿no? Por lo tanto, mis acciones estratégicas también tienen que tener ese enfoque, ¿no?, hacia el futuro. 4, asegurar que los objetivos estratégicos sean relevantes y factibles en el contexto de escenarios futuros posibles, ¿no? O sea, si yo fijo objetivos, ¿no?, bueno, a futuro, obviamente, pero tienen que ser, pues, factibles de poder ser alcanzables, ¿no? No voy a fijarme unos objetivos que no voy a poder lograr finalmente, ¿no? Entonces, tienen que ser objetivos alcanzables en el marco, lógicamente, de mis competencias, ¿no? Y 5, asignar los recursos de manera más eficiente, priorizando inversiones y gastos, ¿no? Claro, la priorización, ¿no?, la priorización de recursos es importante también, pero eso se va a priorizar en función a cómo yo priorizo también los objetivos y las acciones estratégicas en mi PI, ¿no? Que ya dijimos, eso lo hace el grupo de trabajo que previamente se ha conformado. Identificación y análisis de tendencias, dice. Analizar las tendencias que podría afectar, dice, o condicionar el funcionamiento de la institución, sean internas o externas, considerando el horizonte temporal del plan institucional, para así disminuir la incertidumbre de posibles impactos futuros de fenómenos externos, ¿no? Dice, ¿no? Se busca analizar el impacto positivo o negativo de las tendencias internas o externas sobre la institución, ¿no? Identificación y análisis de riesgo y oportunidades. En este caso, el impacto potencial, dice, de la posible ocurrencia de los riesgos y oportunidades, ¿no?, internos o externos, impacto que podría generar posibles consecuencias adversas relacionados con la entidad o posibles efectos favorables que podrían impactar en la institución, ¿no? Entonces, un riesgo, ¿no?, por ejemplo, también podría ser un riesgo de un desastre natural, ¿no? Digamos que hay un huaico, un deslizamiento, como lo hubo hace algunos años atrás, ¿no?, acá por la salida Tarata, por ese sector más o menos, ¿no?, que hubo un huaico que finalmente inundó toda la parte de la rotonda, el terminal terrestre. Es un riesgo que afecta institucionalmente, ¿no?, por ejemplo, a la Municipalidad Provincial de Tacna, ¿no? Entonces, si yo ya identifico, digamos, algunos riesgos que podrían suscitarse en un futuro, ¿no?, también podría yo anticiparme a ciertas medidas, ¿no?, de mitigación, no de evitarlo, porque, bueno, los fenómenos naturales no los podemos controlar, pero sí podríamos mitigar ese impacto, ¿no? Y podría yo ya ir implementando algunas acciones estratégicas para justamente mitigar el impacto de ese posible riesgo, ¿no? Igualmente en el tema de las oportunidades, ¿no? O sea, identificar algunas oportunidades que podrían darse en el entorno para yo también fortalecer mi gestión, ¿no? Y una oportunidad, por ejemplo, es el tema de la IA, ¿no?, de la inteligencia artificial, ¿no? Es algo que, bueno, que está
como se dice ahora, de moda, y que tiene muchas bondades, ¿no? Y muchas ventajas si las sabemos utilizar, ¿no? Entonces, para el tema de la gestión, por ejemplo, de una entidad, ¿no? Si fortaleciéramos las capacidades en el manejo de la IA, podría ayudarnos mucho también para la prestación de servicios, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una priorización de riesgos globales, ¿no? Globales y nacionales. En materia, dice, por ejemplo, social, ¿no? Poderes políticos demagógicos, crisis del sistema sanitario, ¿no? Bueno, noticias falsas. Entonces, eso sí lo vemos cada rato, ¿no? Con esto de la IA, ya ni siquiera sabemos qué es cierto o qué no es cierto, ¿no? Porque, bueno, todo sale ahí en montaje, ponen a personas que aparentemente están dando un discurso cuando nunca lo han dado, entonces uno ya no sabe qué creer, ¿no? Fracaso, dicen, la implementación de reformas, la crisis alimentaria, el colapso del sistema de seguridad social, el deterioro de la salud mental, bueno, que eso sí es algo que lo vemos ya en el día a día, ¿no? O sea, las personas estamos tan, no sé si tan estresadas, no sé si sea una justificación realmente, pero reaccionamos de manera tan violenta, ¿no? Ante cualquier hecho, ¿no? Ante, no sé, estoy manejando y me tocaron el claxon y ya salen de sus cabales, ¿no? El otro día vi en el noticiero dos conductores, ¿no? Que no sé realmente por qué razón, pero la cosa es que uno se bajó y con el cono le rompió el parabrisas, el otro salió, le rompió también el parabrisas con el cono, creo que fue en las afueras del aeropuerto, por ganar pasajero, creo. O sea, no controlamos nuestras emociones, ¿no? Entonces nuestra salud mental está cada vez deteriorándose cada vez más, ¿no? Ese es un riesgo también, ¿no? Es un riesgo social. La crisis del sistema educativo, enfermedades infecciosas, ¿no? Ruptura del orden constitucional. En materia ambiental, por ejemplo, también tenemos daños ambientales causados por el hombre. Bueno, ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? El cambio climático, ¿no? Porque obviamente pues no contribuimos, ¿no? A la conservación del medio ambiente, ¿no? Cada vez no tenemos esa conciencia y esa cultura ambiental. La crisis por los recursos naturales, desastres naturales, ¿no? Eso sí lo vemos que destruyen, ¿no? Incluso la producción, los cultivos, etcétera, ¿no? Pérdidas de la biodiversidad, eventos climáticos extremos, fracaso de acción climática, transición climática desordenada. En materia económica, precios incontrolables, actividad económica ilícita también, que estamos viendo mucho también el tema de la minería ilegal y todo eso, ¿no? Crisis del empleo, que es un riesgo también que tenemos a nivel nacional. Hay mucha informalidad, ¿no? Hay mucha informalidad. En materia tecnológica, filtración de sistemática de datos, eso también lo estamos viendo, ¿no? Es más, en el común de la gente, digamos, cuántos en algún momento, algún familiar, algún amigo, de repente nosotros mismos hemos sido hackeados, ¿no? Estafados, te hackean la cuenta, se roban el dinero de tus cuentas, hacen compras con tu tarjeta, ¿no? Y los mismos bancos a veces ya no saben ni qué hacer porque vienen los hackers y les hackean toda la información, ¿no? Entonces es un riesgo también, ¿no? Es un riesgo tecnológico. En materia geopolítica dice confrontaciones geopolíticas, fracaso de la gobernanza. Bueno, ya nosotros ya eso lo hemos vivido, ¿no? Ya en corto tiempo, creo que cerca de 8 presidentes creo que hemos tenido, ¿no? Entonces hay una inestabilidad política, ingobernanza, ¿no? Entonces eso también es un riesgo, lógicamente, ¿no? Porque atenta contra la estabilidad también del país, ¿no? Formulación de escenarios. Para la formulación de escenarios, obviamente se toman en cuenta todos estos aspectos que hemos visto anteriormente, ¿no? Las tendencias, los riesgos, las oportunidades, ¿no? Y en función a eso ya se formulan los escenarios, ¿no? El escenario 1, escenario 2, escenario 3, ¿no? En una conjugación justamente de estos tres elementos, ¿no? Por ejemplo, ahí la tendencia 1 con el riesgo 2 con la oportunidad 3, ¿no? O sea, cómo de alguna manera esta oportunidad yo puedo utilizarla para mitigar de repente el riesgo, ¿no? Y para también de repente moderar esa tendencia que haya podido identificar, ¿no? Dentro del análisis.
Análisis de escenarios. Explorar y analizar sistemáticamente distintos futuros que abarquen un conjunto más amplio de condiciones que se puedan presentar en la entidad, a fin de reducir la incertidumbre, prever posibles entornos y prepararse antes las circunstancias que ameriten medidas urgentes y drásticas, ¿no? Ejemplo, dice acá, ¿no? En esta entidad, por ejemplo, la Municipalidad Provincial, ¿no? Dice escenario Huánuco próspero, ¿no? O sea, es un escenario que ellos plantean en el análisis de futuro, Huánuco próspero. Dice, tendría un impacto positivo en el desarrollo de la provincia de Pachitea en Huánuco, especialmente en el sector agrícola. La reactivación económica, el uso de tecnologías, la consolidación de asociaciones de productores y la comercialización nacional e internacional abrirían nuevas oportunidades y contribuirían al crecimiento económico y social de la provincia, ¿no? Ese es un escenario que plantea, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Pachitea, ¿no? En Huánuco. ¿Y qué medidas, ¿no?, anticipatorias, digamos, plantean para poder lograr este escenario que ellos anhelan? Adopción de tecnología e innovación en la provincia, promover la asociación de productores de la provincia de Pachitea, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las medidas anticipatorias que proponen para poder, digamos, lograr este posible escenario, ¿no? Identificación y selección de opciones estratégicas, dice. Ahora, hay que seleccionar los medios, ¿no? Los medios más efectivos para lograr el futuro deseado de la entidad. A partir de las medidas propuestas durante el análisis de las tendencias, riesgos, oportunidades y escenarios. Las opciones estratégicas, dice, son insumo para la determinación de las acciones estratégicas institucionales. Recordemos que en el PI, ¿no? Recordemos que en el PI tenemos que identificar objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales. Entonces, de acá ya vamos a ir sacando, digamos, los insumos para poder definir estas acciones estratégicas. Proceso de selección de acciones, ¿no? Hay que evaluar y calificar las acciones según criterios de importancia y factibilidad, ¿no? Acciones implementadas. Producto, acciones por periodos de análisis de la situación futura deseada. Ejemplo, dice, ¿no? Establecer un equipo que supervise especialmente las infraestructuras educativas, que realicen inspecciones regulares y emitan informes detallados, ¿no? ¿Qué medidas? Medida con alta importancia, dice, y gobernabilidad. Bien, entonces una vez culminada esta fase, esta segunda fase del análisis prospectivo, pasamos a la tercera fase, que es la de decisión estratégica, ¿no? Dice, las entidades definen inicialmente su situación futura deseada para luego diseñar la estrategia de la institución a través de objetivos. Esta situación futura deseada es lo que antes conocíamos como la visión, ¿no? Ahora ya no se utiliza el término visión, pero se le llama ahora situación futura deseada. Entonces, esta visión que antes manejábamos, pues es el sueño, ¿no?, que tiene toda persona, toda entidad o un país, ¿no? Puede ser de acá a un largo tiempo, ¿no? Entonces, igual las instituciones, ¿no? Cada entidad también pues tiene una visión, un futuro deseado, ¿no?, un anhelo, ¿no? Cómo se ve de acá a un cierto tiempo, ¿no? Entonces, para luego, dice, diseñar la estrategia de la institución a través de los objetivos y acciones formuladas en el PI y las actividades operativas en el POI, ¿no? Esa situación futura deseada de la institución, dice, la definición de la situación futura deseada se basa en análisis de brechas en bienes
servicios o regulaciones, ¿no? Ya lo vimos. Las brechas son la diferencia entre el valor deseado y el valor obtenido. Pusimos de ejemplo la desnutrición, pusimos de ejemplo los logros de aprendizaje, ¿no? O la comprensión lectora también, ¿no? Entonces, esa brecha que nos está faltando para lograr el valor óptimo o deseado, esa es la que tenemos que ir cubriendo justamente con la implementación de los planes, ¿no? Luego, la fase 2, opciones estratégicas del análisis prospectivo, ¿no? Bueno, que es lo que ya habíamos analizado, ¿no? Se recomienda, dice, expresarla de forma narrativa respondiendo a las preguntas. ¿Qué alcanzará la entidad? ¿No? O sea, ¿qué pretendo alcanzar como entidad, ¿no? En el futuro deseado. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿No? O sea, el qué responde a los objetivos. El cómo, las acciones estratégicas, ¿no? ¿Y qué escenarios, dice, se mitigarán o se aprovecharán, ¿no? Misión institucional. Ya dijimos que la misión es la razón de ser de toda entidad, ¿no? Para su construcción, dice, principalmente en el marco de las competencias y funciones establecidas en la ley de creación o en la normativa que reglamenta la institución, considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace, ¿no? Con el objetivo de cerrar justamente las brechas, contribuyendo a la consecución del plan superior o política nacional correspondiente. No olvidemos que todos los planes tienen que estar vinculados y articulados al plan superior, ¿no? De menor a mayor. Entonces, esta misión institucional responde a la razón de ser de la entidad, ¿no? ¿Para qué existe esa entidad? Redacción de la misión, dice, primero hay que poner el rol central de la entidad. Se refiere a las funciones sustantivas de la entidad o lo que realiza, ¿no? O sea, ¿cuál es la función principal que yo realizo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, brindar servicios públicos, ¿no? De calidad, se entiende, de calidad, ¿no? La población, ¿a quién me dirijo, pues, no? Entonces, suponiendo que es una provincia, a la provincia de Tacna, ¿no? Si es un distrito, al distrito de Alto de la Alianza, ¿no? Y dice los atributos, ¿no? La manera de cómo se satisfacen esas necesidades según la brecha de atención que se tiene y la capacidad operativa de la entidad, ¿no? Es decir, de los bienes o servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, brindar servicios de calidad a la población de la provincia de Tacna, con calidad, de manera oportuna, eficiente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Con trabajadores de repente con valores, con cero corrupción, ¿no? Ya, bueno, eso cada uno redacta su misión, ¿no? Pero tomando en cuenta esta estructura del rol central, la población a la cual brindamos los servicios y el atributo, ¿no? Los objetivos estratégicos institucionales de los que hemos venido hablando durante el desarrollo de este módulo, ¿no? Y acá tenemos los tipo 1, que son los misionales, que se refieren, dice, a las condiciones que la entidad busca mejorar en la población a la cual sirve, ¿no? Que se identifica del diagnóstico institucional, específicamente del análisis de brechas de bienes y servicios, ¿no? Entonces, estos objetivos de tipo 1 están justamente relacionados a los bienes y servicios que prestamos o que brindamos a la población. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de una municipalidad, mejorar la seguridad ciudadana, mejorar digamos, las áreas verdes, ¿no? De la provincia o del distrito, etcétera, ¿no? Entonces, la redacción de los objetivos de tipo 1 deben contener el verbo en infinitivo, que significa que deben terminar en ar, er, ir, ¿no? La condición, ¿no? Y la población a la que se dirige, ¿no? Entonces, por ejemplo, mejorar, ¿no? El verbo, la condición, el servicio de seguridad ciudadana en la población de la provincia de Tacna, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya formulo mi objetivo misional, ¿no? Ahora, los objetivos de tipo 2, gestión interna, tienen que ver ya con la parte interna, ¿no? De la entidad. Son condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer luego del diagnóstico institucional, específicamente lo relacionado con los problemas y limitaciones que hemos encontrado, ¿no? Porque dentro del análisis de la primera fase dijimos que hacíamos un diagnóstico y también identificábamos ahí
cuáles son los bienes y servicios que prestamos, pero también los problemas y limitaciones que están impidiendo que brindemos un servicio de calidad, ¿no? Entonces se analiza todo esto y se identifican los objetivos de tipo 2, ¿no? Y en este caso se utiliza el verbo en infinitivo, que termina en haber, ir, y el aspecto a ser mejorado, ¿no? Por ejemplo, un objetivo de gestión interna de tipo 2, fortalecer la gestión municipal, ¿no? Eso podría ser un objetivo de tipo 2, ¿no? Ahora vienen las acciones estratégicas, ¿no? Mientras los objetivos responden a la pregunta ¿qué quiero lograr? Las acciones estratégicas responden a la pregunta ¿cómo lo voy a lograr? ¿No? Y ahí tenemos, son iniciativas, dice, que contribuyen a implementar la estrategia establecida en los objetivos, los cuales se concretan en productos, bienes o servicios o regulaciones que la entidad entrega a los usuarios, ¿no? Tomando en cuenta sus competencias y funciones, así como el diagnóstico institucional, la misión y la perspectiva institucional. Algunas características de esas acciones estratégicas representan, dice, productos en la cadena de resultados, ¿no? O sea, es el producto ya final que entregamos, porque previo a eso, pues, hay un requerimiento de insumos, ¿no? De insumos que tenemos que trabajar para finalmente obtener el producto. Contribuyen al logro de los objetivos estratégicos y contribuyen a las políticas nacionales vinculándose con los servicios, ¿no? Según el anexo B2. La redacción de una acción estratégica, ¿no? Dice, comprende el producto, dice, comprende el bien o servicio o regulación en específico o como un paquete, dice, de intervenciones que podría implicar la combinación de bienes y servicios, ¿no? El atributo, que vienen a ser características de calidad específicos o sustanciales de los bienes o servicios para la satisfacción de necesidades. Y el grupo de usuarios, es decir, al grupo de usuarios al que está destinada, digamos, esta acción estratégica, ¿no? Más adelante voy a mostrar algunos ejemplos de objetivos y de acciones estratégicas también, ¿no? Tenemos luego la ruta estratégica, ¿no? Esta ruta estratégica es como una matriz, ¿no? Acá viene una columna donde dice prioridad, ¿no? Acá se priorizan, pues, ¿no? Los objetivos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, acá donde dice OEI es el objetivo estratégico, se le asigna un código, que es el OEI 01, OEI 02, OEI 03, y se ordena según orden de prioridad, ¿no? Porque como les dije, para mí, para una entidad puede ser prioridad la seguridad ciudadana, para otra entidad puede ser el tema de, no sé, de la gestión institucional, para otro puede ser la parte de desarrollo económico, agrario, etcétera, ¿no? Entonces, cada entidad, ¿no? Prioriza sus objetivos, ¿no? Entonces se coloca este código a cada objetivo y se describe el objetivo, ¿no? Se pone mejorar el servicio de seguridad ciudadana en la provincia de Tacna, ¿no? Por ejemplo. Luego también viene acá la vinculación con la política general de gobierno, ¿no? Indicamos en qué eje, con qué eje se vincula este objetivo y con qué lineamiento de esa política general de gobierno se vincula, ¿no? Porque tiene que haber pues una alineación, una articulación, ya hemos dicho, ¿no? Bueno, el orden de prioridad y ya luego de ahí se desprenden las acciones estratégicas, ¿no? Las acciones estratégicas, que pueden ser una, dos, tres, no sé, ¿no? Y eso ya depende de cada entidad y también se priorizan, ¿no? Estas acciones estratégicas. Por ejemplo, acá, para el objetivo 1 ha identificado 3 acciones estratégicas, ¿no? Pero según este orden de prioridad, la acción estratégica 2 es su primera prioridad, la acción estratégica 3 es su segunda prioridad y la acción estratégica 1 viene a ser su tercera prioridad, ¿no? Igual acá se colocaría el nombre de la acción estratégica, también el eje y el lineamiento con el que se vincula de la política general de gobierno y también la unidad orgánica responsable. O sea, ¿quién es el responsable de este objetivo estratégico, ¿no? Y consecuentemente de estas acciones estratégicas, ¿no? Entonces, este cuadro resume justamente esta ruta estratégica que se tiene que seguir, ¿no? Los anexos del plan estratégico, ¿no? El PI.
Bueno, ahí está el anexo B1, que es la matriz de articulación de planes, ¿no? Que básicamente, bueno, en este primer caso dices el gobierno nacional, articulación con el plan estratégico sectorial multianual, el PESEN. Acá tenemos el objetivo sectorial, el código, ¿no? El código del objetivo, acá tendría que ir ya el nombre del objetivo, el nombre del indicador también del objetivo, porque hemos dicho que cada objetivo y cada acción estratégica tiene un indicador para ser medido. Igualmente en el caso de la acción estratégica, ¿no? O sea, está vinculando acá el objetivo y la acción estratégica sectorial con el objetivo estratégico institucional, ¿no? Que ya es de la entidad sobre la cual yo estoy elaborando mi PI, ¿no? En el caso del gobierno regional y gobierno local, ¿no? La articulación con el plan territorial y plan de desarrollo regional concertado o plan de desarrollo local concertado, ¿no? Entonces aquí coloco el objetivo estratégico regional, por ejemplo, si estoy haciendo no sé, de una municipalidad distrital, coloco acá el objetivo del gobierno regional, coloco la acción estratégica del gobierno regional y acá coloco el objetivo estratégico de mi institución, ¿no? De mi distrito, digamos, que yo estoy haciendo, para ver qué vinculación hay de mi plan, ¿no? Con el plan del gobierno regional en este caso, ¿no? En este anexo B1, que es la matriz de articulación de planes, ¿no? En este caso es el caso del gobierno nacional, la articulación es con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y para los que son el Poder Legislativo, Judicial, Organismo Constitucional Autónomos y Universidades Públicas, ¿no? Lo mismo, ¿no? En este caso aquí considero el objetivo nacional del Plan Nacional, el objetivo específico, ¿no? Y el objetivo estratégico institucional, ¿no? Igualmente para este siguiente caso. Y acá tenemos el anexo B3, que es la matriz ya del plan estratégico institucional, ¿no? Entonces, esta matriz ya es como que el resumen, ¿no? De todo este plan estratégico, es lo que me va a permitir ya a mí ver cuáles son los indicadores, cuáles son las metas propuestas por indicadores para cada año, ¿no? O sea, ya esta es una matriz que resume el PI, ¿no? Bueno, aquí va pues el sector, el pliego, ¿no? El periodo, ¿no? De este PI, la misión de la entidad. Y acá, como pueden apreciar en la primera columna, ¿no? Que se disgrega en dos, el código del objetivo estratégico. Primero pongo el objetivo estratégico y luego de ello comienzo a detallar las acciones estratégicas, ¿no? Que son las que me van a permitir alcanzar este objetivo estratégico. Luego también coloco acá el nombre del indicador, ¿no? Entonces, para el objetivo y para las acciones estratégicas. Tiene que haber un indicador que me permita medir, ¿no? La línea base, ¿no? El valor, o sea, porque tengo que partir de un valor, ¿no? Que he conseguido previamente con las estadísticas, ¿no? Entonces pongo aquí el valor de este indicador tanto para el objetivo como para las acciones estratégicas y el año de donde estoy tomando ese valor, ¿no? ¿Cuál es la fuente? ¿Es el año 2025 o de repente es el año 2023, que es el último valor que he podido conseguir? De repente no ha habido otra mayor información. Los tengo que poner aquí, ¿no? De qué año es ese valor que he conseguido. Y luego ya los logros esperados, como el horizonte del PI es de 5 años, entonces tengo que poner, ¿no? Suponiendo que voy a aprobar el PI este año, 2026, entonces ya va a correr desde el 2027, 28, 29, 30 y 31, ¿no? Entonces, ¿cuánto espero yo lograr de este indicador para el año 2027, para el 2028, 29, 30 y 31, ¿no? En función al valor de la línea base, ¿no? Hago mi proyección, pues, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo espero lograr? ¿No? Y así sucesivamente por cada objetivo y por cada acción estratégica que haya podido identificar en este plan, ¿no? Y acá está el anexo A6, que es la ficha técnica del indicador que también les había mencionado, que esto lo pueden encontrar en la guía de seguimiento y evaluación, ¿no? Dice, para el uso del formato de ficha técnica se considera la metodología establecida en la guía para elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos 2024, aprobada con resolución de presidencia del Consejo Directivo,
Y aquí ya en esta ficha pues se detalla, ¿no? Lo que les decía. Por ejemplo, acá, esta es la ficha técnica, tengo que poner el objetivo, ¿no? Estratégico o también la acción estratégica, porque en ambos hay indicadores, ¿no? El nombre del indicador, la justificación del indicador, o sea, ¿por qué considero que ese indicador es relevante, ¿no? ¿Por qué se justifica que yo haya considerado ese indicador? Los responsables, ¿no? O sea, quiénes son los responsables de calcular ese indicador, las limitaciones que podría tener en la medición del indicador, el método de cálculo, tengo que poner la fórmula, o sea, cómo voy a calcular ese indicador, ¿no? Por eso les decía que no solamente se trataba de poner un nombre y listo, no, sino hay que especificar cómo se va a calcular, cómo voy a obtener la información y quién va a ser el responsable de proponer esa información. El sentido esperado del indicador, ¿no? Puede ser ascendente, puede ser descendente o puede ser no definido, ¿no? Eso también tengo que colocarlo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, se supone que de inseguridad ciudadana lo que pretendo es bajar, ¿no? Sería una tendencia descendente, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de logros de aprendizaje, sería la tendencia ascendente, ¿no? Entonces eso va a depender del indicador que yo haya considerado. El proceso de recolección y análisis de datos también tengo que poner ahí cómo voy a recolectar la información, quién va a pedir la información, quién la va a procesar, ¿no? O sea, toda esa información tiene que ir en la ficha. Fuente y base de datos, ¿de dónde voy a conseguir? ¿Cuáles son las fuentes, ¿no? ¿De dónde voy a conseguir esa información? Luego tenemos aquí ya los datos, ¿no? Bueno, el año, la línea base y los logros esperados, ¿no? ¿No? O sea, parto, como habíamos visto anteriormente, de una información estadística que ya he podido conseguir y tengo que colocar de qué año es esa información del año base y a partir de ahí hago pues la proyección, ¿no? De lo que yo espero lograr con ese indicador y tengo que trabajar con valor absoluto y con valor relativo, ¿no? Es decir, el valor, digamos que si es una fórmula, ¿no? Que tengo un numerador y un denominador, pues tendré que poner acá también, ¿no? La información del numerador y el denominador, y en el otro ya tendré que poner el resultado de esa división, ¿no? Entonces, con estas fichas ya permite que cualquier persona que pudiera de repente en algún momento tener que hacer la evaluación o el cálculo del indicador, que no participó en la formulación, pueda tener claro cómo es que lo va a calcular, ¿no? Por eso es la importancia de esta ficha, ¿no? Bueno, acá un ejemplo, ¿no? Del Minedu, de un plan estratégico institucional del 25 al 2030, es una forma de cómo se redacta la situación futura deseada, ¿no? Dice, en el año 2030, el Ministerio de Educación implementa una gestión eficiente, innovadora, transparente, sistémica y descentralizada, orientada al logro de resultados en el servicio al ciudadano con enfoque territorial e intercultural y en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la Política General de Gobierno. Sus servidores, dice, públicos muestran un desempeño ético, competente y comprometido con las personas y la sociedad, salvaguardando el interés público. La mejora de la gestión institucional se logra a través de estrategias que integran la optimización de recursos, la transformación digital, la mejora de los procesos estratégicos, misionales y de soporte, la rendición de cuentas, la cultura de la integridad, así como el fortalecimiento continuo de las competencias profesionales de los servidores públicos, ¿no? Entonces es una forma de cómo ellos han plasmado o han descrito esa situación futura que ellos tienen, ¿no? Al 2030, que es el último, digamos, año de periodo de su PI, ¿no? Así se ven, ¿no? Así se ven. Pero para lograr esto, lógicamente van a tener que implementar una serie de acciones estratégicas, ¿no? Luego tiene la misión institucional, ¿no? Ejercer el rol rector, dice, a nivel nacional, en materia de educación básica y comunitaria, ¿no? Educación superior,
y técnico-productiva, actividad física, ¿no? Recreación y deporte, y en el aseguramiento y calidad de servicio educativo en todas sus etapas. Orientado, dice, al desarrollo integral de las personas a lo largo de la vida mediante servicios provistos con equidad, calidad, pertinencia en coordinación con los gobiernos subnacionales a través de las instancias de gestión educativa descentralizadas. Bueno, ellos han redactado su misión, ¿no? En función justamente al rol principal, a la razón de ser que tiene el Ministerio de Educación, ¿no? Aquí algunos ejemplos de objetivos estratégicos, por ejemplo, tienen fortalecer la rectoría de la educación básica comunitaria orientada al desarrollo de aprendizajes de la población. Tienen acá un indicador, dice porcentaje de implementación efectiva de los servicios de la Política Nacional de Educación Básica y Comunitaria. Tienen un valor de 0% en el año base 2023, y bueno, la meta que pretenden lograr al 2030 es al 100%, ¿no? Bueno, bastante ambiciosa la meta, no, habría que ver si lo van a poder lograr en tan corto tiempo, ¿no? Otro objetivo, fortalecer la rectoría de la educación superior y técnico-productiva orientada al desarrollo de los aprendizajes de la población. El indicador, porcentaje de implementación efectiva de los servicios de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva. Bueno, acá sí tienen un valor de 45% en el año 2023, y al 2030 están esperando obtener un 90%, ¿no? Y bueno, y así podríamos seguir leyendo otros objetivos. Por ejemplo, en el último, mejorar la eficiencia en la gestión institucional. Este es un objetivo, por ejemplo, de tipo 2. Y acá tienen índice de eficiencia de los sistemas administrativos. Tenemos un valor de 0.6, ¿no? Y ellos pretenden llegar al 2030 a 1, ¿no? Entonces, ahí vemos los objetivos y vemos los indicadores, los valores de la línea base y el valor esperado. Y acá tenemos ya las acciones estratégicas. No sé si se visualiza bien, pero ahí dice, por ejemplo, acción estratégica, servicio de orientación de política educativa, normativa de calidad del servicio de asistencia técnica en educación básica efectiva para las instancias de gestión, ¿no? Cada una de estas acciones estratégicas también tiene un indicador, ¿no? Como pueden ver acá, por ejemplo, el porcentaje dice de documentos técnicos normativos para la mejora en el logro de aprendizaje en la educación básica regular. Acá tienen un valor de 0, el año de esta información es 2024, y la meta al 2030 se prevé que sea en 80%. Y bueno, así para cada uno de los indicadores tiene su valor, ¿no? De la línea base y el valor esperado al 2030, ¿no? Entonces, por cada objetivo se tiene que identificar una acción estratégica, ¿no? Por ejemplo, acá, objetivo estratégico 1, fortalecer la rectoría de la educación básica comunitaria orientada al desarrollo de los aprendizajes de la población, ¿no? Y acá tenemos, bueno, la vinculación con la política general de gobierno, pero acá también tenemos ya las acciones estratégicas. ¿Qué quiere decir? Que estas acciones estratégicas que han identificado acá, que acá son 8, van a contribuir, ¿no? O es la forma de cómo ellos pretenden lograr este objetivo 1, ¿no? Y bueno, acá ya hacen pues la vinculación también de cada una de estas acciones estratégicas con los lineamientos de la política general de gobierno, ¿no? Y también colocan acá quién es la unidad orgánica responsable, ¿no? Porque hay que identificar los responsables de los que están encargados justamente de calcular estos indicadores, ¿no? Bueno, ahí viene otro ejemplo más, pero es de manera, digamos, similar, ¿no? Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a este tema para poder responder gustosamente. Bien, señores, entonces, si no hay preguntas, a ver, voy a revisar si necesito algo en el chat. No.
Bueno, si no hubiera preguntas, entonces daríamos por terminada la sesión del día de hoy.